Os agradecemos, como siempre, vuestra asistencia a la presentación de este informe que se ha hecho un informe, una encuesta a nivel estatal en la que han participado más de 13.000 docentes de toda España, a la que les pedíamos su sensación, su opinión acerca de diversas cuestiones relacionadas con la situación del profesorado en las aulas. Lo hemos denominado la situación del malestar educativo, del malestar del profesorado, del malestar docente, ¿no? Las causas del estado de malestar docente en nuestra comunidad. Este estudio se ha desarrollado a lo largo de los últimos días o del último mes del año pasado y nos ha dado pues, una realidad bastante descorazonadora, ¿no? Porque algo que nosotros veníamos observando a través de nuestra afiliación, tenemos más de 50.000, más de 53.000 afiliados y afiliadas en todos los territorios de toda España, las diferentes enseñanzas y, pues teniendo en cuenta todo esto, sí que apreciábamos una sensación en el profesorado que nos decía que, que había dificultades, ¿no? Que había situaciones complejas en las aulas y queríamos trasladarlo a datos, queríamos trasladarlo a una realidad. Y esa realidad nos ha dado unas cifras que realmente nos ponen un poco los pelos de punta, porque una de las cuestiones que hemos observado es el titular que hemos dado. 8 de cada 10 docentes de Castilla y León alertan de ese aumento de agresiones al profesorado. Pero la realidad va mucho más allá. La realidad va mucho más allá porque este estudio alerta de ese deterioro del clima en las aulas. El perfil de las personas a las que hemos ido haciendo toda esta encuesta y que podéis recoger o que podéis ver en ese enlace que os hemos proporcionado, en ese QR que os hemos proporcionado, donde aparece una contraseña que va a estar a vuestra disposición durante unos días y que luego después probablemente caducará, pues os indica que el perfil de las personas entrevistadas es fundamentalmente mujeres, que la realidad de la enseñanza en nuestras aulas es que fundamentalmente somos mujeres las que estamos al frente de las aulas en todas las comunidades autónomas y también en Castilla y León. Más de un 60% de mujeres han respondido a la encuesta. En edad estamos hablando de que más de un 60% son docentes entre 35 y 54 años, es decir, en la franja media. Y por situación laboral, también más de un 60% es funcionarios o funcionarios de carrera. Un 36% es funcionario interino. Y ese personal, pues ese 90 y tantos por ciento es ese personal que está trabajando en nuestras aulas, tanto funcionario de carrera como interino. En jornada completa estamos hablando de que 11.700 personas, un 89%, son personas que están trabajando a jornada completa, y a parcial, en torno al 7-8%. Es decir, fundamentalmente es profesorado que está el 100% del tiempo con alumnado en sus aulas. Por niveles educativos, pues también la franja de ESO y bachillerato es de las que más ha contestado, en torno al 46%, y en los grupos de educación infantil primaria estamos hablando de cerca de un 30% del profesorado. En Castilla y León, el número de encuestas que se han realizado han sido 889, que se corresponde con casi el 7% del total de las personas encuestadas en todas las comunidades autónomas, y en el documento que os hemos pasado tenéis también los datos por comunidades. También aparecen ahí las diferentes preguntas que aparecían en la encuesta. Todas esas preguntas han dado respuesta a todas estas personas, y nosotros como cuestiones que nos parecen más importantes o más destacadas es sobre todo que hay un porcentaje elevadísimo de profesorado en Castilla y León que constata que, que el clima en las aulas está siendo cada vez más difícil, que esto realmente se está dando por ese incremento de la diversidad en las aulas, esa diversidad que no está siendo bien atendida por la Administración porque no tenemos el profesorado especialista necesario para atender a esa diversidad, y que en una de las aulas de Castilla y León nos podemos encontrar con alumnado que tenga diversas necesidades. Pueden ser o necesidades especiales
de educación especial o trastornos específicos, o alumnado con necesidades educativas, pues porque tiene problemas de comunicación, porque no conocen la lengua o diversas cuestiones, ¿no? Nosotros resaltamos que según el 90,16% del profesorado de Castilla y León, las ratios actuales no permiten la atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, que en comparación con la media estatal, que es el 91,83%, nos da unos datos muy similares. Eso es una constatación que hemos hecho, y es que en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias del Estado, los datos son muy similares, lo que refleja pues un problema que se agrava y que está generalizado en toda España. El 76,76% del profesorado de Castilla y León también constata que se están incrementando esas agresiones verbales o físicas por parte también de las familias. Estáis en los medios de comunicación y de vez en cuando detectáis cómo se ve que hay algún caso en algún centro donde pues se ha ido de las manos la situación, o bien con las familias o bien con algún alumno o alumna. Y eso es algo que nos preocupa, no solo nos preocupa por la realidad de los centros, como veremos después, sino también porque es necesaria una atención específica, es necesario que la Administración despierte y dé una atención específica al profesorado que está sufriendo todo esto. Estos datos que vamos trasladando sobre la encuesta que se realizó en los últimos meses, en el mes de noviembre de 2025, reflejan esta realidad tan preocupante. Son datos sólidos que reflejan una realidad que nos preocupa. La relación del profesorado con el alumnado en diferentes circunstancias pues no se ve tampoco apoyada por la Administración. Esa es una de las quejas también del profesorado, que cuando hay una situación complicada, cuando hay una situación difícil, la Administración, a través de inspección o a través de, en algunos casos, equipos directivos, pero sobre todo a través de la inspección, no ve ese apoyo que requeriría de esta Administración, ese respaldo. Sabemos que existe la ley de autoridad. En Castilla y León se ha utilizado el hecho de que exista una ley de autoridad diciendo que con eso ya se resolvían muchos problemas, pero observamos que realmente la ley de autoridad no ayuda al profesorado en el día a día de sus aulas. Otra de las cuestiones que también denunciamos o que pedimos es que se convoque con urgencia la sección de convivencia del Observatorio Escolar, el Observatorio de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León, que no se reúne desde febrero de 2024. En esas reuniones se elabora un informe con todas las incidencias producidas durante el año en los centros educativos de nuestra comunidad, y esas incidencias después pues se traslada a toda una serie de propuestas de mejora que se hacen a través de los centros. La convivencia en los centros de Castilla y León puede mejorar si realmente conocemos los datos y si realmente se atiende a todas estas situaciones. Desde este CIL advertimos también que esto tiene un impacto directo en la salud del profesorado. No tenemos los datos de las bajas que se están produciendo, pero sí que observamos que se está incrementando en esos AISI semanales que hemos conseguido que se hagan y que se trasladen. Podéis disponer de ellos. Se ha producido el último AISI ayer, precisamente con todas esas vacantes que se producen, y vemos que hay un incremento de las bajas del profesorado que en muchos casos pueden estar relacionadas también con estas situaciones más complejas de ansiedad, de pues todo ese impacto que tiene esa disrupción que se produce en las aulas. Todo el profesorado nos traslada que cada vez es más difícil dar clase, que cada vez hay pues más interrupciones, más momentos en los que hay que mandar callar, en que mandar abrir el libro, que hay que mandar. Y además eso se produce en las diferentes etapas. Si antes la etapa educativa de primaria podía ser una etapa pues más sencilla, o en la que pues los escolares y las escolares trabajasen mejor o atendiesen mejor, pues estamos observando que sobre todo ya en el último ciclo, pues ese alumnado también pues tiene esas dificultades para estar atentos al 100% de las explicaciones que da el profesorado, y esas disrupciones, supone pues unas complicaciones también a la hora de finalizar las clases con total normalidad, ¿no? Eso supone un desgaste profesional insostenible y un aumento muy preocupante de las bajas laborales. Os hemos proporcionado un QR en una hoja suelta donde aparece la encuesta. En esa encuesta podéis encontrar
todos los datos de las diferentes comunidades autónomas desglosados por diferentes etapas educativas y por cada una de las preguntas. De las preguntas que se han trasladado, pues eso, hablamos de la burocracia, que ahora comentará Teresa también, hablamos de las ratios en el aula, del clima de trabajo, de la jornada laboral, que también está afectando a la conciliación familiar y laboral. Muchas veces nos encontramos también con situaciones en las que el profesorado, sobre todo el profesorado interino, tiene que desplazarse a su puesto de trabajo, con lo cual tiene que hacer pues un periodo de tiempo en el desplazamiento, tiene que realizar su trabajo en el aula y tiene que realizar todo el trabajo que se hace fuera del aula para atender a todas esas necesidades de nuestro alumnado. Me comentaba una compañera ayer que debido a la diversidad de alumnado en algunas ocasiones hay que hacer hasta 8 exámenes para toda esa diversidad de alumnado que tenemos. Todo ese trabajo pues hay que hacerlo. En muchas ocasiones el apoyo que te puede ofrecer el equipo de orientación educativa y psicopedagógica o el equipo de orientación educativa no es suficiente porque también están saturados y porque también tienen un volumen de trabajo muy importante. Entonces nosotros pedimos más profesionales de atención a la diversidad, pedimos más profesionales en los equipos de orientación que ayuden a ese profesorado a realizar adecuadamente su trabajo, porque lo que no queremos es dejar a nadie atrás. Y en Castilla y León esa es una de las cuestiones que siempre hemos destacado. Más allá de todos esos resultados fantásticos de PISA, etcétera, etcétera, creemos que lo que hay que hacer es pues, atender en el día a día de nuestro profesorado. Otra de las cuestiones que también se relacionan o que se han preguntado es si la sociedad valora nuestro trabajo como docentes. Aquí hay un porcentaje elevadísimo de profesorado, más de un 80%, que nos dice que están en desacuerdo con esa afirmación, que la sociedad no valora adecuadamente el trabajo que se está haciendo, que los docentes y las docentes estamos haciendo en nuestras aulas. Esto comparado con la pandemia, pues es un dato que, igual que los sanitarios se les aplaudía cuando estábamos en pandemia, al profesorado también se le valoraba muchísimo una vez que volvimos a las aulas y que volvimos a tener pues una atención presencial con nuestro alumnado. Ahora vemos que todo ese trabajo que se hizo y que todo el trabajo que se va haciendo en las aulas pues no se desprende de esa valoración de las familias, ¿no? Como decíamos, el respaldo que la administración educativa debe dar al profesorado pues tampoco se está dando de la forma que nosotros deseamos. Porque cada vez que te encuentras o te enfrentas a una situación compleja y hay una familia que va al centro y exige, pues o pone una denuncia o pone un escrito, o pone una reclamación, pues observamos que la administración se pone antes de parte de las familias que del profesorado, y eso es algo que nos preocupa. El califico mi trabajo como digno y adecuado, pues también es una de las cuestiones que hemos preguntado, y también nos preocupa que un porcentaje elevado del profesorado de Castilla y León diga que en torno al 60% sí califica su trabajo como digno, pero que haya un 40%, más de un 40% de profesorado que no considere que el trabajo como docente es un trabajo digno. Cuando antiguamente se decía cobras menos que un maestro de escuela, pues eso es algo que seguimos percibiendo, ¿no? Seguimos viendo que la realidad nos dice que estamos en torno al 20% de pérdida de poder adquisitivo, que si eso va unido a esa falta de valoración por parte de la administración y por parte de las familias, pues es todo una complicación a mayores, ¿no? que nos deja pues un poco a los pies de los caballos frente a una realidad muy dura que es la que estamos observando en las aulas. Y ahora os dejo con Teresa, que va a continuar. Vale, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo me voy a centrar un poco en desglosar algunos datos de algunos aspectos que ha comentado mi compañera Cristina, con algunos datos pues, específicos de aquí de Castilla y León, de problemas que son sobradamente conocidos porque llevamos años y años hablando de ellos. Nos puede sorprender que hablemos de ratios elevadas, nos puede sorprender que hablemos de burocracia excesiva, no puede sorprender que hablemos de falta de recursos.
Aterrizando los datos, como decíamos, que es lo interesante de este estudio, el 90,16% del profesorado de Castilla y León se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada de un alumnado que, como comentábamos, cada vez es más diverso. Se nos pide que hagamos una atención individualizada, se nos pide que tengamos en cuenta las especificidades del alumnado, pero las ratios nos impiden realmente llegar a tanto detalle y a esas necesidades que hoy en día demandan nuestros niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, también a esta situación se suma una burocracia exagerada que el 94% del profesorado de Castilla y León considera asfixiante y perjudicial para nuestra labor docente. O sea, no solo nos podemos dedicar a preparar las clases, a darlas, a corregir exámenes, a nuestras tareas docentes, sino tenemos que hacer informes, memorias, dictámenes, reuniones, etcétera, que perjudican mucho nuestra labor, ¿no? Y que esta burocracia está devorando en Castilla y León el tiempo que deberíamos estar dedicando a enseñar, a preparar las clases y, sobre todo, a acompañar a ese alumnado diverso, ¿no? Parece que todo tiene que quedar reflejado en un papel, que a veces hasta por duplicado, y que no se confía en que el tiempo que tenemos lo dediquemos al alumnado sin que haya ningún papel que atestigue eso, ¿no? Con lo cual, esa excesiva burocracia que, además, desde el sindicato también en su momento hicimos otro estudio preguntando aquí en Castilla y León los problemas relacionados con la burocracia, pues bueno, no tenemos tiempo para entrar en esos detalles que ya contamos en su momento, pero lejos de simplificarse, los problemas de burocracia han aumentado con la LOMLOE y bueno, pues es una de las grandes quejas del profesorado, ¿no? En cuanto a la falta de reconocimiento institucional, salarial y de dignidad profesional, pues este macroestudio refleja igualmente una profunda sensación de desvalorización profesional en la Comunidad de Castilla y León. El 43% del profesorado considera que las familias no valoran su trabajo, no valoran nuestro trabajo, y el 87,53%, es un número muy alto, afirma que la Administración no le respalda lo suficiente. Entonces, bueno, pues vemos lo que siempre se habla un poco de esa falta de reconocimiento social, pues se aterriza en estos tristes datos. En cuanto al ámbito salarial, que sabéis que es otra de las exigencias de nuestro sindicato en particular y de todos los sindicatos presentes en la mesa sectorial en general, es que nuestro salario está congelado desde hace mucho tiempo, ¿vale? El 92,88% del profesorado de Castilla y León avala esta demanda de los sindicatos, considerando que su salario no se ha revalorizado lo suficiente conforme al IPC, que sabemos que está subiendo, que la cesta de la compra sube y que nuestro salario, nuestro complemento autonómico, pues lleva años congelado. Esta pérdida del poder adquisitivo entre el profesorado de Castilla y León se sitúa en un 20,15% con respecto al IPC, debido a esas escasas subidas salariales de los últimos años. Entonces, esto se suma a esa desmotivación también del profesorado, que no ve reconocido su trabajo y su esfuerzo. ¿Cuál es la conclusión o las conclusiones que podemos extraer de este estudio? Pues es que existe un riesgo real de escasez de profesorado. Solo el 60,20% del profesorado, como decía Cristina, califica el trabajo como digno. Eso quiere decir que hay un 40% que no cree que tengamos un trabajo digno, y esto evidencia el deterioro global de la profesión docente. Consideramos desde el sindicato que si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, el sistema educativo público se enfrenta a una escasez real del profesorado, especialmente en secundaria y FP, que ya lo estamos viendo. Hay listas donde bueno, si hacéis echáis un vistazo a cómo están las listas de personal interino aquí en la Comunidad de Castilla y León, muchísimas listas están agotadas, muchas están a punto de acabarse, y cuesta mucho encontrar docentes de determinadas especialidades.
Desde el sindicato, ¿dónde ponemos un poco esto no ocurre de manera espontánea, no es un boom que pase ahora, ¿no? Es una situación que se viene dando desde hace mucho. Las causas de este malestar y de estas circunstancias son complejas, son circunstancias, es una realidad social compleja, que en el sindicato centramos en que el aumento de la precariedad laboral, por ejemplo, los horarios extensos, la inestabilidad económica, están generando entornos familiares con menos tiempo para la crianza, con mayor estrés, con menos tiempo para acompañar a hijos y a hijas, y esto repercute en la socialización de niños, niñas, adolescentes, y repercute también en que hay muchas tareas que se deberían hacer en casa que no se hacen en casa y recaen en la escuela, que no es el sitio para determinados aspectos educativos, ¿no? Yo creo que eso es una queja que desde la educación pública llevamos tiempo diciendo. Por otra parte, no queremos olvidarnos de la exposición temprana y no regulada a pantallas y redes sociales, que bueno, últimamente está un poquito más en los medios y un poquito más encima de la mesa. Este acceso de menores a las redes sociales y a las pantallas merma su capacidad de atención, no son frases hechas, eso lo vemos en las aulas, fomenta la impulsividad y crea dinámicas de una gratificación inmediata que son contrarias al ritmo pausado que a menudo requiere el aprendizaje. En algunos contextos, y aquí aparece, la violencia simbólica y real en medios, en redes sociales y entornos cercanos se naturaliza. O sea, son medios donde no se filtra lo que ven los menores, y esos casos de violencia pues, acaban naturalizándose y acaban llegando a la escuela. También consideramos desde este CIL que muchos jóvenes y muchas jóvenes, especialmente en entornos desfavorecidos, no tienen un relato de futuro esperanzador. Ahora mismo no ven la posibilidad de un empleo estable, de vivienda, de proyectos vitales, y esta desesperanza aprendida mina su motivación y el sentido de la escuela, ¿no? Se traduce en una falta de confianza en la escuela. Por otra parte, las conductas disruptivas consideramos que en las aulas no las entendemos como un problema meramente individual o pedagógico, sino que es un síntoma de transformaciones sociales profundas que afectan a estudiantes, familias y al propio sistema educativo. Es decir, las raíces de estos problemas son profundas en una sociedad bueno, pues muy individualista y muy sin ese futuro, ¿no?, esperanzador.